En fin, las parejas de hecho, de las que tanto se habla en los círculos privados cuando uno no se casa, y una manera de presionar a la pareja, a quien no se quiere casar en este caso, es decirle que tendrá un marronazo si no acaba pasando por el altar, o por lo menos, en este caso, pues haciendo oficial su enlace. Tenemos un problemilla ahora mismo con Neus Lafuente, así que hacemos un pequeño alto y enseguida hablamos de parejas de hecho, hoy aquí en Radio Calviá. Ofrece un servicio de asesoramiento municipal para evitar desahucios de la vivienda habitual, ya sea de propiedad en régimen de alquiler. Ofrece intermediación con entidades financieras, la negociación en la fase posterior a la sentencia de desahucio, con el fin de evitar el desalojo, orientación sobre impagos en situaciones de pobreza energética y también acceso a la justicia gratuita. Si estás interesado en recibir este servicio, que se presta en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Palmanova, pide cita en Palmanova en el 971 13 26 45, en Santa Ponsa en el 971 69 3351 y en Son Ferrer en el 971 2301 42. Pues eso es, que tenemos que hablar hoy de parejas de hecho, y lo hacemos con Neus Lafuente, que llega desde el despacho de Moya y Emery. Neus, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. A ver, lo primero, y antes de empezar a desarrollar un poco este tema, cuando a uno le dicen cásate o tendrás un marrón si os pasa algo, ¿tiene razón o no tiene razón? Bueno, yo creo que hoy en día ya no tienes un marrón tampoco. O sea, hay opciones y esta es una de las opciones. No te quieres casar, hay gente que no se quiere casar o que no cree en el matrimonio o que ya se ha casado y dice, no repito otra vez, gracias, o lo que sea, y dices, bueno, pues tienes otras opciones como puede ser la pareja de hecho, que yo creo que es una muy buena solución, y sobre todo en Baleares, porque ahora lo iremos viendo, pero en Baleares es una figura muy parecida al matrimonio sin tener que decir me he casado. Vale, pero tú me estás hablando de parejas de hecho formalizadas. Una pareja de hecho sin formalizar puede tener un marrón en el caso de que no la formalice o no se case, o podría llegar, en fin, o podría llegar a demostrar que efectivamente que eran pareja de hecho, o supondría mucho trabajo y mucho pasar por los juzgados el decir, el hacer ver que es exacta y efectivamente eran pareja de hecho, a pesar de que no lo dijera en ningún papel. Hombre, es mucho más complicado. Entonces, precisamente por eso nace esta figura, ¿no? Porque había muchísimas parejas que realmente eran parejas estables de muchísimo tiempo, que luego tenían estos problemitas, ¿no? Sobre todo a la hora de que fallece una de las dos parejas o de que, bueno, cualquier otro tema así, que luego cuando vienen los problemas y tienes que demostrar y tienes que... Al final es tontería porque te dan soluciones, y te dan soluciones con esta figura. Yo creo que es lo más fácil. Te curas en salud y ya estás en este registro, o lo haces, bueno, ahora explicaré exactamente cómo es el proceso, ¿no? Lo haces en un acta notarial y queda claro para todo el mundo. ¿Que demostrarlo puedes llegar a demostrar? Hombre, siempre lo puedes llegar a demostrar, ¿no? Pero creo que es muchísimo más fácil. Ahí sí que tendrías el marrón entonces, del que hablábamos antes, ¿no? Exacto. Tendrías que demostrarlo, cosa que no sucede si te inscribes en un registro de parejas de hecho. Exacto, es facilitar un poquito las cosas. Para eso sirve esta... ¿Y la gente lo utiliza, el registro este? Sí. Mucho, y de hecho, por eso este es el tema de hoy. Ahora, después de las vacaciones, tendría que ser más el divorcio, sí, que suele ser como el tema más común, ¿no? Pero yo antes de irme de vacaciones tuve bastantes solicitudes de pareja de hecho, y por eso es el tema que me ha parecido más interesante para hablar hoy, porque veo que está cogiendo bastante... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los enlaces de parejas de hecho, por la curiosidad, se celebran también como las bodas? Yo los que conozco no. 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 Entonces, porque en realidad muchos hacen pareja de hecho por no tener que pasar por el trance de la fiesta, supongo, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que, bueno, al menos los casos que yo he conocido en general, es más gente que realmente quiere quitarse pues esos marrones de los que tú hablabas, o asegurarse o quedarse más tranquilo, pero que realmente quiere evitar todo lo que supone el matrimonio, ¿no? O lo que es la celebración, o hacer una cosa muy pública bueno, lo que viene a ser la celebración del matrimonio. Ya. Eso es lo que yo he visto. Ya sé que te estoy construyendo la casa por el tejado, Neus, pero te quiero preguntar también, una pareja de hecho te da esos derechos que no existirían, o que te costaría mucho demostrar que existen en caso de que no la inscribieras, pero te da también obligaciones a la hora de que esa pareja de hecho se diluya, porque igual uno dirá, perfecto, yo me quedo con los derechos, pero después si hay que hacer lo que sería una pensión en un matrimonio, todo eso queda fuera, ¿o no? Siempre hay derechos y obligaciones. Va unido una cosa con la otra. Derechos y obligaciones yo creo que siempre va junto. Entonces sí que hay
tienes derechos, pero también tendrás que asumir las obligaciones. También hay que decir que en Baleares es un caso pues concreto, igual que puede ser en Aragón, en Cataluña, en País Vasco, es diferente al resto de España, ¿vale? Bueno, igual que también lo es el matrimonio en sí, pero bueno, sí que hay obligaciones. Ya. Bueno, aquí tenemos a Roberto Óscar Pérez, que nos habla a través de Facebook y nos dice que mejor pasar por el juzgado, casarse y listo, sin complicaciones al momento de hacer los trámites. Bueno, todos son opiniones. Es verdad que en los últimos años ha crecido mucho eso de, como mínimo eso de no casarse, y después a partir de ahí, pues tú nos dices que hay mucha gente que se está inscribiendo como pareja de hecho, y otros les va más la marcha y lo están haciendo sin ningún tipo de registro, con lo que todo eso nos explicas tú que puede conllevar a la hora de que, sobre todo si sucede algo, ¿no? En el peor de los sentidos. Es un poco de seguridad jurídica, seguridad, pues bueno, al final para tener la misma seguridad que tendrías si te casas, pues lo mismo sin tener la necesidad de casar. Bueno, a ver, cuéntanos, Neus, ¿cuáles son los requisitos, así como generales, para inscribirse como pareja de hecho? Bueno, necesitamos obviamente DNI o NIE de las dos personas, el libro de familia también, certificados de empadronamiento. En el caso de Baleares, porque como os he dicho, cambia un poquito los requisitos según la comunidad autónoma, certificado de fe de vida y estado civil. Luego, importante, si alguna de las dos personas o las dos han estado casados anteriormente, necesitamos la sentencia firme de divorcio o la nulidad matrimonial, acreditar la vecindad civil balear y luego, en el caso de que quieran regular las relaciones económicas, que este es un punto importante, pues también necesitaremos un documento en el que haya este pacto de relaciones económicas. Y luego, bueno, un formulario de solicitud de inscripción típico que adquieres tú ahí. Y básicamente esto. Luego lo que te he dicho, documentación requerida depende de la comunidad autónoma de la que hablemos. También existen pequeñas modificaciones dependiendo de si has nacido en España o si has nacido en el extranjero. Pero bueno, nada muy relevante. Al final, lo general, los documentos generales son estos. ¿Y cómo te inscribes como pareja de hecho? ¿Dónde? Hay dos formas. Una lo puedes hacer mediante un acta notarial y la otra, que es la más común, que es mediante el registro de parejas estables. Entonces, yo las que he hecho hasta el momento siempre ha sido mediante este registro. A ver, es farragoso como todo lo que significa temas burocráticos por recopilar la información, hacerla llegar. Al final, pues la administración tarda su tiempo en contestar, pero no es un trámite complicado. Bueno, casos prácticos. Uno de los miembros de la pareja fallece y no deja testamento. ¿Qué pasa? Vale, en términos generales, o sea, en general en España, lo que pasaría es que no tendría derecho a heredar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de las comunidades autónomas cambia, y esto pasaría en Aragón, en Cataluña, Navarra, Galicia, País Vasco y Baleares. Entonces, se equipara la situación a un matrimonio. Entonces, sí tendría derecho a heredar. ¿Qué pasa? Para el resto de comunidades autónomas, la recomendación es que hagan testamento. Aquí puedes estar tranquilo. Es curioso, ¿no?, que Baleares lleve un camino diferente del resto de España en algo que es relativamente moderno además. No es que tenga un derecho que venga de antaño, sino que es algo que se ha ido regulando en las últimas décadas, ¿verdad? Y Baleares tiene esa connotación diferente, por tanto, se podría llegar a conseguir el testamento una vez que fuéramos inscritos pareja de hecho. Yo siempre... Es que es muy importante porque como el nombre es el mismo, pareja de hecho, si estás regulado que si no estás regulado, eso sí que puede inducir a confusión. Entiendo que ese mismo testamento del que hablamos será más complicado, por lo que me decías antes, si la pareja de hecho no se ha inscrito como tal, ¿no? Exacto. A ver, se podría llegar a demostrar, obviamente. Pero tendría más trabajo, ¿no? Pero es muchísimo más trabajo. Ya. Por ejemplo, algo similar ocurriría en el caso de la pensión de viudedad. Lo mismo, exactamente lo mismo. En el caso de la pensión de viudedad, tienes derecho a la pensión y se equipara a lo mismo, a la figura del matrimonio, si acreditas que han existido 5 años de convivencia antes del fallecimiento. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil acreditarlo si tú llevas 5 años inscrito en el registro de pareja de hecho que si no es el caso. Que luego lo puedes demostrar con facturas, con lo que sea, pues obviamente sí, por poder se puede, pero facilitas las cosas y te las facilitas a ti sobre todo, o sea, es muchísimo más fácil. Ya, si lo registras puedes adoptar hijos además, ¿no? Bueno,
Adoptar se puede adoptar siempre. O sea, se puede adoptar... Hay madres solteras y algún padre soltero habrá también, ¿no? Exacto, pero en el caso de la pareja de hecho, no te ponen impedimentos porque hayas elegido esta figura en vez de la del matrimonio convencional o madre o padre soltero. Ajá. Bueno, hablamos también de los derechos diferentes a los que existen en el caso de matrimonio, porque hasta ahora prácticamente lo que hemos comentado era muy parecido, pero hay que preguntarse también si a quienes se inscriben como pareja de hecho se les permite, como ocurre en el caso del matrimonio, la tributación conjunta del IRPF. No, en este caso empieza la primera diferencia, que en el caso de la pareja de hecho no está permitida la tributación conjunta, tendrán que hacer declaraciones de la renta separadas. ¿Y el derecho a permiso retribuido en el trabajo por formalizar esa unión? Bueno, esto como todos sabemos, si te casas, pues tienes esos 15 días de irte de luna de miel o de celebrar la boda o de lo que quieras. Está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, pero en el caso de las parejas estables no está regulado y por tanto se entiende que no tienes derecho a esos 15 días. Es verdad que hay algunos convenios colectivos que lo empiezan a recoger, pero la respuesta así en términos generales te tengo que decir que no. Se libran de la fiesta, que seguramente no la quieren y por eso no se casan, así que claro, también no tienen los 15 días. También no tienen los 15 días de fiesta que sí otorga en el caso de que uno pase por vicaría o al menos por el juzgado para casarse. Bueno, ¿cuál es el régimen económico de las parejas de hecho, Neus? Vale, esto es importante. Bueno, aquí en Baleares, como todos sabemos, nosotros tenemos separación de bienes, pero hay muchísimos sitios de la península que es gananciales. Entonces, también va a depender mucho de la comunidad autónoma de la que estemos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Esto pasa con el matrimonio, eso es lo curioso. Sin embargo, con la pareja de hecho pasa todo lo contrario, que es que se entenderá que hay siempre separación de bienes, a no ser que digan lo contrario. Por ejemplo, a mí me ha pasado gente de Madrid que viene aquí y dice, pero vosotros cuando os casáis ya automáticamente tenéis separación de bienes. Y yo, sí. Ostras, qué pasada, ¿no? Todo el mundo te dice, qué pasada de la península. Pues en el caso de la pareja de hecho, si te inscribes como pareja de hecho en Madrid, te va a pasar lo mismo que en Baleares, que vas a tener separación de bienes automática. ¿Qué pasa? Luego tú, obviamente, lo puedes registrar y puedes ir ante notario y decir, no, nosotros queremos gananciales o lo que sea. Pero la regla general es esa. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay gananciales, no hay liquidación de la comunidad de bienes si hubiese una separación luego de la pareja de hecho. En el caso de que tú hayas ido al notario y hayas inscrito esto en el registro de no, nosotros queremos gananciales, pues entonces pasaría lo mismo que si te casaras en Madrid, solo que siendo pareja de hecho, que tendrías que hacer la liquidación. Ya. Y lo que decíamos antes, Neus, llegado el caso, se podría establecer también una pensión compensatoria para la pareja en caso de que hayan estado unidos varios años como pareja de hecho, ¿o no? Esto yo creo que lo puedes regular dentro de la misma, o sea, en este punto que hablábamos de establecer el régimen económico de gananciales o no gananciales, igual que lo mismo de, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Porque ya te digo, sí que tienes derecho a herencia, pero en Madrid o donde sea, todo es cuestión de regularlo, o sea, así automáticamente, no. Si lo regulas, sí. Si lo estableces dentro de esa escritura, ¿no? Pues sí. ¿Tú has conocido casos de gente que se haga pareja de hecho y después se acabe casando? No. ¿No? No. O sea, que están bien, o se separan, porque si se separan tampoco tú te enteras. Tampoco he conocido. No hay un registro para disolver las parejas de hecho. O sea, tú luego vas al registro cuando quieres y decirles que ya no lo somos. Claro, exacto. O sea, el mismo proceso, por así decirlo, pero a la inversa, ¿no? De lo contrario, se supondrá en cualquier escenario de estos de los que hemos hablado que seguís siendo parejas de hecho. Exacto. Si no lo has dejado claro por Exacto, sí, por lo escrito, tienes que ¿no? establecer otra vez por escrito, sí. Ya, de hecho nos pregunta Roberto, que le ha interesado el tema a ver si se tiene que... Al principio decía que mejor pasar por el juzgado, pero ahora le está pillando el gusto a lo de la pareja de hecho y nos pregunta si se tiene que renovar cada cierto tiempo o es como el matrimonio, o sea, se hace una vez y es para siempre. Es como el matrimonio, es decir, lo único que tienes que hacer es decir que ya no quieres ser pareja de hecho, en el caso de que ya no lo quieras ser, pero si no, sigue siendo algo pues como el matrimonio, no tienes que renovar. Ya, y nos decías, Neus, además, nos lo has contado durante todo este rato, que influye mucho la comunidad autónoma en la cual lleves a cabo esa pareja y que Baleares pues tiene su manera de proceder diferente del resto de España, ¿no? Claro, es que, bueno, Baleares, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra... Ajá.
Es que el tema es que no existe una ley, por así decirlo, estatal. Entonces, al no existir una ley estatal que regule esto, está regulado en función de la comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma tiene su regulación. Es decir, por mucho que la de Cataluña, por ejemplo, se parezca a la de Baleares, no va a ser ni siquiera la misma. Entonces, ya te digo, cada comunidad autónoma tiene un poquito pues sus requisitos, su forma de verlo. Ya, vosotros entiendo que desde el despacho, por ejemplo, realizáis ese trámite para quien quiera convertirse en pareja de hecho, ¿no? Exacto, sí, lo que te comentaba. Es verdad que antes de las vacaciones hemos tenido varios casos y varias solicitudes de pareja de hecho. Al final, ya te digo, no es un trámite que sea súper complicado, pero sí que es un poco pues burocrático. Necesitas un poco de ayuda, que te digan pues esto, la documentación que necesitas, cómo presentarla, o incluso nosotros pues la presentamos por ellos, o al final les hacemos un poco todo el proceso, ¿no? Pero vaya, no es una complicación increíble, pero sí que lleva pues su tiempo, y sobre todo pues con la administración pues siempre es un poquito pues lento todo. Ya, justamente hace un par de días leíamos que la reforma de Escrivá ha dejado en vilo a las viudas de las parejas de hecho sin derecho a pensión, que podrían pues sufrir las consecuencias de esta reforma. Pues mira, yo no había leído esta noticia, pero ya te digo, he estado desconectada total de vacaciones. Pero teóricamente, y según lo que dice nuestra regulación aquí en Baleares y en general, tú tienes que tener derecho a pensión siempre que puedas demostrar o que demuestres que has estado 5 años conviviendo con esa persona antes del fallecimiento. 5 años. 5 años. Si tú, ¿Y para demostrarlo? Para demostrarlo, uno, o estar inscrito en el registro de pareja, claro, de hecho, que esa es la mejor forma, y otra, pues... claro, que también te puede pasar, perdona, que cuando te inscribes en el registro de hecho ya lleves una serie de años conviviendo, claro, y ese ciclo de 5 años, cuando sucede el momento del fallecimiento, no se haya cumplido, ¿no? Entonces tendrás que trabajar igualmente el demostrar eso, esa unión, ¿no? Los 3 años antes, claro, o los 2 años antes, o el tiempo que sea para cumplir esos 5 años. A ver, al final yo creo que la mejor forma es recurrir a facturas, pagos de pues alquiler en el caso de que se comparta, entiendo que se compartirá la vivienda, pagar luz, agua, luego muchísima gente que está empadronada en la casa de su pareja, o entonces recurrir a este tipo de pruebas, ¿no? Yo creo que con eso pues te puede ayudar bastante. Ahora, lo que hablábamos al principio, la forma más fácil, si tú ya pues tienes una pareja estable, llevas X tiempo, o tienes claro que vas a estar con esta pareja, para olvidarte de problemas, lo más fácil es esto, inscribirte y ya está. Desde luego, inscribirse en el registro de parejas de hecho que existe en Baleares. No sabemos cuánta gente hay inscrita, ¿no? No. Aproximadamente. Sí que leía yo antes que en algunas zonas de España se ha descendido mucho el registro durante la pandemia, lo que por otra parte también es lógico, entiendo, ¿no? En estos momentos de coronavirus. Pero bueno, ¿alguna cosita más, Neus? Nada, yo animo a que cualquier persona que quiera inscribirse, o que tenga dudas, o que piense en ello y diga, oye, pues a lo mejor me interesa esta opción en vez de casarme, que oye, que está igual de bien lo de casarse, obviamente, pero que diga, oye, pues mira, me interesa por el motivo que sea. Más barato saldrá que una boda. Hombre, no. Claro que hay bodas y bodas. Sí. Depende de los regalos que te hagan también y de cómo funciona el número de cuenta. Pero de entrada tendrás que hacer menos desembolso, seguro. Exacto. Entonces que diga, oye, me interesa, quiero más información, necesito ayuda, o lo he iniciado pero estoy perdido ahora, o no sé exactamente si realmente esto encaja con lo que yo quiero o para lo que yo lo quiero o lo que sea. Pues que nos vengan a ver y les aconsejaremos. Muy bien, les aconsejaréis que hagan lo que quieran, sobre todo, ¿no? Sí. Que después el marrón es para ellos. Neus Lafuente, de Moya y Emery, pues gracias por acompañarnos este martes. Muchas gracias. Aquí en Radical Vía. Tenemos pendiente una charla sobre la factura de la luz, ¿verdad? Sí. Tendremos que llevarla a cabo pronto, vale. Que es una especie de clase sobre cómo entender la factura, ¿o qué? Sobre cómo entender la factura y luego sobre cómo poder reclamar el porqué de estos aumentos de la factura. Sobre todo cuando alguna compañía eléctrica, como hemos escuchado estos días, se ha inventado facturas
con un 30% de recargo sobre lo que ya es una factura que está disparada últimamente, ¿no? Por eso yo creo que es importante hablar de este tema, porque hay muchísima gente, bueno, yo creo que ha sido el tema un poco del verano, seguro. Del verano. Todo el mundo está escandalizado con las facturas de la luz. Entonces yo creo que va a haber bastantes reclamaciones y mira, tú mismo dabas ahora mismo este dato, seguro que la gente va a empezar a reclamar porque pues las facturas han subido mucho. Desde luego. Y es una forma también pues estar bien asesorado de saber si podemos luchar por rascarla un poco, ¿verdad? Por reducirla. Sí, o sobre no. todo para entenderla, para entender un poco por qué, de dónde viene lo que te han subido y hasta dónde te pueden llegar a subir. Claro. Bueno, Neus, pues eso, que muchísimas gracias por acompañarnos. Y el martes que vuelvas, pues aquí estaremos para escuchar todos tus consejos en asesoría jurídica desde el despacho Moya y Emery. Un saludo. Gracias. Adiós. Llévate Radio Calvía a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calvía FM y descárgate tus espacios favoritos. Sintoniza.